¿Te imaginas una guerra tan devastadora que terminara destruyendo imperios, cambiando fronteras y preparando el camino para otro conflicto aún peor? Ese fue el final de la Primera Guerra Mundial. Después de más de 4 años de combate, millones de muertos y un continente devastado, la guerra finalmente llegó a su desenlace en 1918. Durante gran parte del conflicto, el frente occidental se había convertido en una guerra de trincheras casi inmóvil. Pero en 1917 y 1918, la situación empezó a cambiar. Uno de los eventos más importantes fue la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917. El envío de tropas frescas, recursos y armamento fortaleció enormemente a los aliados. Al mismo tiempo, Alemania enfrentaba graves problemas internos: escasez de alimentos, agotamiento del ejército y una población cada vez más cansada de la guerra. En la primavera de 1918, Alemania lanzó su última gran ofensiva en el frente occidental. El objetivo era derrotar a los aliados antes de que llegaran más tropas estadounidenses. Durante un tiempo, los alemanes lograron avanzar, pero el esfuerzo fue enorme y las pérdidas fueron devastadoras. Cuando los aliados contraatacaron, Alemania ya no tenía suficientes recursos ni soldados para mantener el frente. Mientras tanto, los imperios aliados de Alemania comenzaron a derrumbarse. El Imperio Otomano se rindió en octubre de 1918. Poco después, el Imperio Austrohúngaro colapsó debido a rebeliones internas y movimientos nacionalistas. Finalmente, dentro de Alemania estallaron protestas, huelgas y motines en la marina. La situación se volvió insostenible. El emperador Guillermo II abdicó y huyó al exilio. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó el armisticio, poniendo fin a los combates de la Primera Guerra Mundial. Pero el final de la guerra no significó el final de los problemas. Las consecuencias del conflicto fueron enormes y cambiaron el mundo para siempre. Una de las primeras consecuencias fue el Tratado de Versalles. Firmado en 1919, este tratado impuso duras condiciones a Alemania. El país tuvo que aceptar la responsabilidad de la guerra, pagar enormes reparaciones económicas y reducir drásticamente su ejército. Además, Alemania perdió territorios y colonias. Muchos alemanes consideraron estas condiciones humillantes, lo que generó resentimiento y tensiones que más tarde contribuirían al surgimiento del nazismo. Otra gran consecuencia fue el fin de varios imperios: el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso desaparecieron. En su lugar surgieron nuevos países como Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia y Finlandia. Europa cambió completamente su mapa político. La guerra también dejó un impacto humano devastador. Se calcula que murieron más de 16 millones de personas, entre soldados y civiles. Millones más quedaron heridos o traumatizados. Ciudades enteras quedaron destruidas y muchas regiones de Europa quedaron económicamente arruinadas. Además, el conflicto transformó la forma de hacer la guerra. La Primera Guerra Mundial introdujo armas terribles, como el gas venenoso, los tanques, los submarinos y la guerra aérea. La tecnología había convertido la guerra en algo mucho más destructivo. Después del conflicto se creó la Sociedad de Naciones, una organización internacional que buscaba evitar nuevas guerras. Sin embargo, esta institución tenía poco poder y no logró impedir que, solo 20 años después, el mundo volviera a caer en otro conflicto global. Por eso muchos historiadores consideran que el final de la Primera Guerra Mundial no fue realmente el final, sino el comienzo de una nueva etapa de tensiones que terminaría desembocando en la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial no solo cambió fronteras, cambió imperios, ideologías y el destino de millones de personas, y sus consecuencias marcaron el rumbo del siglo XX para siempre.